que el gobierno no duraba ni 3 meses, que esto terminaba en una guerra civil y que el plan económico no iba a funcionar. Eso es lo que decía el delirante de Guillermo Moreno. Quédate a ver la primera edición de Pifiadores Seriales. Bueno, como podrán saber, esta es una nueva serie. Lo que vamos a hacer es básicamente reaccionar a predicciones de gente que hoy se la dan de expertos, criticando por todos lados para demostrar que en realidad son unos burros que no saben nada y que hablan por hablar. Así la próxima vez que los escuchamos tirando sus catastróficas predicciones, ya sabemos que no son de fiar. Y obviamente en una serie que vamos a hablar de pifiadores tenemos que empezar con el delirante de Guillermo Moreno, peronista old school, secretario de finanzas de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, un chanta por varias razones de las cuales no vamos a hablar. La economía está mucho peor que con Alberto Fernández. Sí, esto es real, pero claro, hay que tener en cuenta hacia dónde se dirigía la economía. La economía estaba cayendo, la inflación estaba subiendo y tenías un desorden macroeconómico brutal. Si el gobierno no hacía nada, la economía iba a estar peor que con Alberto Fernández, y si el gobierno corregía los desórdenes macroeconómicos que teníamos, la economía también iba a estar peor que con Alberto Fernández. La realidad es que, bueno, no era algo muy evitable. La gracia es que en el futuro pueda mejorar, que sí está sucediendo gracias a corregir los desórdenes macroeconómicos que teníamos. Imagínate vos que Alberto Fernández entregó una economía peor que la que tenía Macri. Estas reservas. Efectivamente, justamente acá está la gracia. Y es que el nivel de vida está bien que pueda caer al inicio de tu gobierno, pero al final del gobierno devolver algo mejor que lo que recibiste. Yo tengo la expectativa de que con Milei va a suceder eso, independientemente de que el nivel de vida caiga al principio. Estas reservas que ha acumulado el Banco Central es porque no pagan. ¿Cómo? O sea, el Banco Central está acumulando dólares porque el gobierno no está pagando cosas que tiene que pagar. Claro. Para que tengamos idea, ellos dicen que acumularon 6.000 y pico. Ahora, por mes estás acumulando entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de importaciones impagas. No, bueno, esto yo no lo puedo creer. Este archivo es de inicios del gobierno, debe ser de los primeros 3-4 meses, al igual que todo el archivo que voy a traer acá. Él dice que, claro, para las importaciones, o sea, cuando la gente quiere comprar cosas afuera, lo que hace es le pide dólares al Banco Central. Y él lo que dice es que el gobierno no está pagando esas importaciones. Onda le dice a la gente que compre las cosas afuera, bueno, vos comprá, endeudate con capital propio o acordá con el exportador del otro país e importá y yo después los dólares te los doy. Eso es impagar importaciones, ¿no? O sea, no pagarlas. Ya sea porque las vas a pagar después o porque directamente estás haciendo cualquiera y directamente no las vas a pagar nunca. Bueno, lo que sucede es que el gobierno de Javier Milei recibió un porcentaje de importaciones impagas por sobre las pagas de más o menos el 90%, o sea, casi 9 de cada 10 importaciones en el gobierno de Milei no se pagaban. Por eso había una deuda de más de 40.000 millones de dólares con importadores. Para que se den una idea del tamaño de esta deuda, es prácticamente el préstamo que Macri le pidió al FMI. Esa deuda dejó Massa. El tipo dejó de pagar las importaciones y dijo, no, bueno, yo no voy a pagar nada, que lo pague el gobierno que viene. Y quedaron 40.000 millones de dólares. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Bueno, fue acordando con los importadores y extendió los plazos de esos pagos. Para el momento en el que él estaba hablando, el porcentaje de importaciones impagas por sobre las pagadas era mucho menor que como lo recibió el gobierno. O sea, básicamente Milei estaba pagando más importaciones que cuando lo recibió. En el momento en el que él está diciendo esto, o sea que es completamente injusto. O sea, vos no puedes pasar de 90% de importaciones impagas a 0 en 3 meses. Pero es que encima, hoy en día, para cuando estoy diciendo esto, ya si no me equivoco, la totalidad, o sea, todas las importaciones se pagan en tiempo y forma. No hay más importaciones impagas. Y claro, él decía, bueno, no, porque en el Banco Central estás acumulando un montón de dólares porque no estás gastando dólares en las importaciones. Y bueno, básicamente esto está mucho mejor que como estaba hace un par de meses, así que no. O sea que todas las reservas que acumuló Milei es porque no pagó las importaciones del mismo modo. No, pues es cualquiera, simplemente está mal lo que está diciendo. O sea, el gobierno de Milei pasó de tener menos 11.000 millones de dólares en el Banco Central a en su mejor momento estar por encima del cero, o sea, estar en el terreno positivo, y hoy en día está en más o menos menos 5.000. O sea, mejoró la cantidad de reservas, sin embargo el porcentaje de importaciones impagas pasó del 90% al 0%, o sea, mentira. Grande de Massa o de Guzmán. No es el mismo modus operandi. Massa cada vez impagaba más importaciones y Milei cada vez impagaba menos. Y Massa perdía reservas y Milei gana reservas. O sea, es literalmente mejor por todos lados. Lo que te empieza a pasar es que... Quiero que sepan que yo este clip no lo vi. Todos los clips que traje hoy no los vi enteros. Solamente vi unos pequeños 5 o 10 segundos. Me di cuenta que el chabón decía burradas. Y al resto del clip yo reacciono en el momento. O sea, es natural la reacción. Lo cual no tiene nada de positivo ni nada. O sea, puedo tener un video guionado y que aún así esté bien. Pero bueno, esto quiero hacerlo de manera natural. Por lo menos por ahora. El déficit fiscal, a pesar de estos ajustes que ha hecho Milei, está basado en no pagar
o en pagar menos, como el caso de la jubilación, en los sueldos. Él está diciendo que el gobierno tiene superávit fiscal gracias a no pagar cosas, como por ejemplo las importaciones, que vimos ya que es mentira, o no pagar otras deudas, por ejemplo, que hay con empresas energéticas, que hubo bastantes problemas con eso en los primeros meses. Pero la idea es que si vos crees que el superávit fiscal es insostenible, bueno, me pregunto yo por qué ya estamos en el mes 11 de gobierno y sigue habiendo superávit fiscal. Parecía que tan insostenible no era. Después otra cosa es que él dice, no, bueno, igual si se sostiene es porque bajan las jubilaciones y bajan los sueldos. Primero que las jubilaciones, si bien han caído, se están recuperando. Los sueldos es verdad, pero solamente están bajando los salarios públicos. Los salarios privados y el resto de la economía cayó, pero se está recuperando. Los que han caído son los salarios públicos y es porque el gobierno no puede despedir. O sea, hoy tenés un montón de empleados públicos que sobran en el Estado, pero primero que nada no puedes rajar a la mitad de la planta del Estado un día para el otro. Y segundo que financieramente es imposible. O sea, la cantidad de indemnizaciones y cosas que hay que pagar si querés despedir a toda esa gente hace que sea financieramente imposible para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, como digo siempre, si no ajustas por cantidad, ajustas por precio. O sea, si no tenés menos empleados, bueno, vas a tener los mismos, pero con salarios más bajos. Las pensiones, los sueldos del sector público, ¿no? Y las pensiones. Entonces ahí le empieza a decir, mire, esto no es sustentable, usted no puede. Bueno, dice que no es sustentable, ¿no? De nuevo repito, mes 11 y el gobierno tiene el superávit fiscal más firme que nunca. Pensar que... De hecho, esto ya no se cuestiona. Fíjate cómo él lo cuestionaba en su momento, decía que no era sustentable y hoy es algo que ya no se cuestiona. Ya se sabe que el gobierno va a tener superávit de acá a por lo menos varios meses o incluso años. La inflación fue 50 y pico % y cobrar la misma. Eso significa que los manuales de la escuela austríaca dice que el ajuste es sobre la base de los jubilados. Bueno, esto sinceramente no sé de dónde lo saca o si es una chicana, no entiendo. Está diciendo pelotudeces. Este tipo lo que tiene de particular es que delira un montón. O sea, de repente la charla se fue a cualquier lado. Lo hace muchísimo. Estoy buscando y no encuentro eso. No encuentro que los manuales digan eso. Ok, está diciendo que Milei en realidad no está aplicando escuela austríaca, que es la escuela económica que estudió Milei, porque en los manuales de escuela austríaca no se dice que tengas que conseguir superávit fiscal ajustando jubilados. Está mezclando todo, no tiene nada que ver. Bueno, tienen un lío importante y la situación macroeconómica no es lo que dicen ellos. Que tienen un lío importante el gobierno y los argentinos, es verdad. Por suerte ahora el lío es menor que antes. Y que la economía no es lo que dicen ellos, bueno, yo creo que más bien la economía no es lo que dice él, ¿no? Que vemos que es bastante bueno para pifiarle. Los indicadores están peor que con Alberto. Depende de qué indicadores. Los indicadores sociales, o sea, los que miden el nivel de vida de la gente, la mayoría sí, están peores. Ahora, los indicadores macroeconómicos, que son básicamente los que vos tenés que tener estables para que el nivel de vida mejore, están muchísimo mejor que con Alberto, pero muchísimo mejor. Y ni hablemos la pobreza, la indigencia y la destrucción de valor en la compañía. ¿Qué era esta imagen? ¿Qué carajo? Bueno, vamos con el siguiente video. Es falso que mejora la hoja del Banco Central y que hay superávit fiscal. A ver. Se la pasa el presidente hablando que mejoró el balance del Banco Central. Falso, de toda falsedad. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, el balance del Banco Central es los activos que tiene, o sea, los bienes que posee el Banco Central y los pasivos, que los pasivos son las deudas. La idea es que un buen balance se supone que tiene que tener muchos activos, o sea, que por ejemplo mucha gente te deba a vos dinero o vos tener muchos dólares, por ejemplo, y menos pasivos, ¿no? O sea, tener pocas deudas, que las deudas en caso de tener que pagarlas tengas la suficiente cantidad de activos para poder pagarlas, etcétera. Bueno, la realidad es que esto es una pelotudez. El balance del Banco Central, pero mejoró, pero infinitamente. Ya en ese momento había mejorado, el gobierno ya estaba consiguiendo muchos dólares, las deudas que tenía el Banco Central estaban aumentando a un ritmo muchísimo menor y el pasivo con el que nosotros más tenemos contacto del Banco Central, que es el peso, los pesos, la moneda que utilizamos nosotros, es un pasivo del Banco Central, cada vez pierde valor a un menor ritmo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si el pasivo de un banco cada vez vale más, quiere decir que hay más credibilidad de que el banco pueda pagar esa deuda. Conforme mejor son los pasivos de alguien, quiere decir que la gente piensa que puede pagar esos pasivos. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más activos. O sea, básicamente porque cada vez su balance es mejor. Entonces, no. Está diciendo cualquier cosa. El balance del Banco Central mejoró y mejoró muchísimo. Falso. El pasivo, Héctor, del Banco Central, porque lo endeudaron en dólares con ese famoso BOPREAL, creció más que el activo. Y como activo menos pasivo es el patrimonio neto, si crece más la deuda que la reserva en este caso, que es una cuenta del activo, es obvio que el patrimonio está deteriorado. Él acá está diciendo que el pasivo creció más que el activo. Y depende, primero que nada, cómo lo midas. Si lo medís en dólares, probablemente sí haya crecido más. Pero lo que hay que entender es que una cosa es, por ejemplo, tener un pasivo, o sea, una deuda que la tenés que pagar mañana. Imagínate, mañana tenés que pagar 40.000 millones de dólares. Y el Banco Central tiene 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Ese balance está completamente reventado. Es un Banco Central quebrado, como lo recibió Milei. Pero imagínate que ahora esos 40.000 millones de dólares
lo tenés que pagar en 100 años. Ah, bueno, ese balance ya no es tan malo, porque tenés 100 años para acumular 40 mil millones de dólares. Bueno, lo que pasó con Milei es más que nada esto. La cantidad de pasivos puede que hayan aumentado, sobre todo si lo medís en dólares, pero los plazos son muchísimo más largos. Y no solo que los plazos son muchísimo más largos, sino que la tasa de interés, o sea, el ritmo al que aumentan las deudas es muchísimo menor. Entonces, no, de nuevo, el Banco Central tiene un mejor balance, pero sin el menor lugar a duda. El balance del Banco Central está deteriorado desde la gestión de Milei. Si te crecen más las deudas que lo que tenés en el activo, bueno, algo tenés un problema. Y este chabón es economista, o sea, sabe de economía, pero a la vez es bastante delirante. Entonces, cuando hace este tipo de cosas, yo no entiendo si el tipo es mala leche o si lo hace de boludo, no sé. Y encima es un tipo que se sabe que es peligroso. Ha patoteado a un montón de gente, ha violentado a un montón de gente. Por ejemplo, el chico Amiel es un comunero de la Libertad Avanza que debatió con él, básicamente lo pasó por arriba y al día siguiente le cayó una patota de Guillermo Moreno que responde a él a amenazarlo a la casa. O sea, es un tipo que es peligroso. No solamente es un burro, sino que es un hijo de puta. El patrimonio, que es la diferencia, se deteriora. Solo eso, o sea que ya él sigue repitiendo, me parece que no ve las cuentas, cuenta las reservas que compró y no cuenta las deudas que generó. El BOP real es una deuda del Banco Central en dólares, que no genera dólares y sin embargo lo endeudó en dólares. No, lo mismo. Es verdad que el gobierno de Milei endeudó más en dólares al Banco Central, pero estiró los plazos. De repente no tenías una deuda de 40 billones de pesos que todos los días tenías que renegociarla y si a los bancos no le pintaba la tenías que pagar toda de una, como sí pasaba con el gobierno de Alberto Fernández, sino que ahora los plazos son todos muchísimo más extendidos sobre el tiempo. Aparte de que ahora, igual esto sucedió después de que Guillermo Moreno diga estas cosas, el Banco Central se ha limpiado muy fuerte de pasivos y esos pasivos los absorbió el Tesoro Nacional. O sea, básicamente el Estado agarró las deudas y se va a hacer cargo de muchas de las deudas que tenía el Banco Central. Por ende, ahora el Banco Central ya no las tiene y mejoró incluso más su balance. Pero sí te cuenta las reservas que compró, porque no paga. Y entonces da un bono. Bueno, así no se hace. Bueno, acá sigue con la pelotudez de que Milei está acumulando dólares porque no está pagando importaciones y no sé qué, que ya vimos que es mentira. Bueno, y acá estuvo durante un minuto más diciendo la misma pelotudez de que el superávit fiscal supuestamente es de mentira por no haber pagado un montón de cosas, qué sé yo. Bueno, esta pelotudez ya la desmentimos. Bueno, acá vamos con otro clip que ya sé que se ve un poquito más chiquitito que el resto, pasa que así es el clip. Consecuencia del objetivo del gobierno y de Milei de buscar el déficit cero de la manera en la que lo están buscando a cualquier precio y en el primer año. ¿Hacia dónde se va y qué va a venir? Pero no tienen posibilidades si todo el tiempo le baja la recaudación. ¿Cómo la tenía con desmentir el superávit fiscal, por Dios? Como de decir tontería. Si vos todos los días vendés menos, escuchame, la caja se te achica. Él lo que está diciendo es que, claro, el superávit fiscal es básicamente ingresar más de lo que gastás. Y él dice, no, bueno, está bien, vos podés reducir tus gastos para que tus ingresos sean mayores, pero como la economía va a caer, por más que vos hayas reducido tus gastos, también vas a reducir tus ingresos, porque cuando la economía cae, el gobierno recauda menos con impuestos. Entonces, como se van a reducir tus ingresos, otra vez vas a tener déficit fiscal. Y si vos querés reducir tus gastos, va a caer más la economía, entonces se van a reducir más todavía los ingresos y otra vez vas a tener déficit fiscal. Bueno, esta hipótesis se manejaba mucho en este tiempo, no solamente por él, sino por otros economistas que incluso podrían llegar a ser relativamente afines al gobierno, y la realidad es que, bueno, no sucedió. Obviamente la economía cayó, la recaudación cayó, pero el gobierno fue reduciendo el gasto a medida que se reducía también la recaudación, de modo que siempre hubo superávit fiscal, salvo por un mes nada más, si no me equivoco. O sea que, no, de nuevo, le volvió a pifiar. Que, ojo, yo no tengo problemas con que alguien haga predicciones y le pifie. Yo habré hecho varias predicciones, no me acuerdo de ninguna la verdad, pero la habré pifiado en un montón, aunque igual yo no tengo 30 años de economista como este chabón, de hecho ni siquiera soy economista, apenas estoy estudiando, pero yo no tengo problemas con que alguien le pifie, sino que este boludo, digamos, no reconoce nada, le vive pifiando todo el tiempo con todo y después no reconoce nada, eso es lo peor. La única posibilidad de déficit cero, que es lo que tenés que buscar, es reactivando el país, vendiendo más. Sinceramente no sé cómo pensaba hacer eso. Bueno, vos lo que tenés que hacer es que crezca la economía. Ah, sí, buenísimo, o sea, todos creemos lo mismo. El problema es cómo haces para que crezca la economía, porque la economía argentina no crece hace 12 años. Justamente Milei hizo este ajuste porque pensaba que sin hacer el ajuste la economía no podía crecer. Sin embargo, él se salteó la parte más importante. No, bueno, vos podrías tener superávit si la economía crece. Sí, ¿cómo haces que crezca? ¿Cómo haces que las empresas vendan más, como dice él? Facturando más, produciendo más. Pero ¿cómo vas a tener déficit cero porque achiques gastos? ¿Vos viste alguna empresa que dice achiqué los gastos, ahora el papel higiénico lo saqué de los baños y con eso equilibré el presupuesto? Eso es una estupidez. Bueno, me parece que la analogía que hizo bastante poco sentido tiene, ¿no? De hecho, es tan boludo el ejemplo que es re común ver empresas que su resultado es negativo, o sea, que tienen déficit, que pierden guita todos los meses, y en vez de aumentar los ingresos, o sea, en vez de vender más, porque vender más es difícil, no es tan fácil, lo que hacen que es reducir gastos. Es lo que suele pasar siempre cuando en las empresas hay oleadas de despidos, tipo muchos despidos en una empresa, que siempre, no sé, sale alguna noticia tipo X empresa muy
conocida, no sé, despidió a 150 empleados. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque están reduciendo gastos, porque los números no les están dando como quieren, entonces en vez de aumentar los ingresos, porque no siempre se puede, lo que hacen es reducir gastos. Entonces sí, hay ejemplos, hay un montón y suceden todo el tiempo. Vender las empresas públicas no es parte de un intento desesperado de lograr ese Pero dinero. ellos te van a dar plata por una vez, no es que vas a recaudar todo el tiempo. Sacó las medialunas de la Casa de Gobierno. Pero es una tontería. Albán dice, vendo las empresas. ¿Y para cuántos meses te alcanza? Bueno, Milei jamás dijo, por lo menos yo no recuerdo y estoy seguro que él no piensa eso, que el superávit fiscal se va a conseguir a través de ponerse a vender empresas públicas. No, eso te puede ayudar para recaudar una cantidad de dinero en un momento puntual, pero el superávit se supone que es algo que se sostiene a lo largo de los años. Obviamente no puedes ponerte a vender empresas todo el tiempo para eso, porque no te alcanzan. Bueno, el anterior clip estuvo básicamente 30 segundos hablando de que no había que privatizar YPF. No es un tema muy interesante, la verdad, y no está en agenda de gobierno, así que vamos a seguir de largo y vamos a ver el último clip que tengo guardado. Entiendo, cuando analicen las cuentas del déficit fiscal, no le está cerrando. Agranda el déficit fiscal, porque es ridículo que él hable de un ajuste y que vengan inversiones. Bueno, de nuevo, punto del déficit fiscal erróneo, ya lo desmentimos 25 veces. Es impresionante como a este chabón no le pegan nada, no lo puedo creer. ¿Cómo es un ajuste expansivo? Porque existe un ajuste expansivo. Claro, él está hablando de que existen los ajustes expansivos. O sea, básicamente ajustes donde la economía no cae, que es algo que parece imposible en Argentina. Siempre que se ajusta en Argentina, la economía cae. Para que vos hagas un ajuste expansivo, tenés que tener una contrapartida de inversión. O sea, básicamente, el Estado deja de gastar dinero, lo cual genera una recesión, te tira la economía para abajo, pero a la vez tiene que salir el sector privado a gastar la misma cantidad de plata que gasta el Estado o incluso más. Tiene que salir a invertir el sector privado todo ese dinero que el Estado dejó de gastar. Los ajustes expansivos son complicados de conseguir y suelen suceder únicamente cuando hay confianza en el gobierno. O sea, cuando las nuevas condiciones que está estableciendo el gobierno, luego de hacer el ajuste, se cree que se van a mantener por muchos años. Bueno, Argentina lo último que tiene es confianza. Argentina se la pasa cambiando las reglas todo el tiempo. Entonces no, en Argentina jamás ibas a tener un ajuste expansivo. Todos los ajustes en Argentina son regresivos. Pasa siempre y volvió a pasar. Hay ya estudios que dicen que va a caer la actividad 40%. ¿Cómo 40%, no. Estas cosas, o sea, yo no sé si estos tipos dicen realmente esto todo el tiempo o es simplemente que este clip es mortal, al igual que los otros 3 clips. Pero mira si la actividad va a caer 40%, es un montón. O sea, la actividad, si no me equivoco, en los primeros meses de Milei cayó algo así como 5% y se sintió como una catástrofe. Imagínate si caía 40, no. O sea, las magnitudes las tienen en cualquier lado. Te baja también la recaudación, ¿no? Claro. ¿Cómo sería un ajuste expansivo? Que es lo que él tendría, es lo que él tiene en la cabeza. Mentira, Milei no tiene en la cabeza un ajuste expansivo. De hecho, ha dicho varias veces que el ajuste iba a ser muy duro y explicó incluso varias veces por qué no iba a ser expansivo. O sea, si el tipo te explica por qué el ajuste no iba a ser expansivo, imagínate si va a pensar que iba a ser expansivo. Es una boludez. Esto lo hizo en algún momento Reagan y lo hizo Trump. Vos le bajás impuestos al sector privado. En vez de darme la plata al Estado, invertila. O sea, le dejás Ahí está, ¿no? Es lo que yo expliqué. más caja al sector privado para que reinvierta. Entonces vos decís, bueno, yo voy a gastar menos, recaudo menos, vos te quedás con la plata que me tenías que dar de impuestos, invertila. Pero el problema es que acá subieron los impuestos. Claro. Y lo que te... Bueno, Dios, es que no pensé que el remate iba a ser esa pelotudez. Yo pensé que el argumento iba a ser el mismo que dije yo, que bueno, está bien que el sector privado tiene más guita, pero ¿qué hace? No la invierte, porque no tiene confianza en el país. Pero no, él encima lo que dijo es que en realidad subieron los impuestos. Otra pelotudez. Los impuestos durante el gobierno de Milei tal vez han subido de manera transitoria en los primeros meses, pero están bajando. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se contabilizan los impuestos que suben y bajan a los tipos, casualmente siempre se les olvida el impuesto más importante que hay en este país, que es el impuesto inflacionario, o sea, la inflación. No es el impuesto más grande en magnitud, aunque el año pasado fue de 7% del PBI, equivalente al IVA, una locura, pero sí es el impuesto más dañino que hay. Hay algunos impuestos que por más que tengan una magnitud pequeña, hacen mucho daño, como por ejemplo ingresos brutos, como por ejemplo las retenciones, y bueno, la inflación es probablemente el peor de ellos. Entonces sí, están bajando los impuestos. está haciendo es bajando el nivel de actividad. Va a haber Entonces, reducción. ahora, ¿qué es lo que le pasa? Pará, y con la suba de precio también se Claro, pagó todo. Ni Caputo ni él son macroeconomistas. Él por ¿Qué? definición filosófica, cuando Mirta Legrand le Él dijo, odia la macroeconomía. cuando Mirta Legrand le dijo vas a tener hijos, él qué excusa puso, que tenía que tener un debate filosófico con la novia, ¿te acordás? Sí. Mirta le dijo, Sobre el matrimonio. Bueno, este es el tipo de delirios que yo digo que tiene este chabón, ¿no? O sea, le está diciendo a Milei que no le gusta la macroeconomía cuando literalmente el 100% del puto tiempo se la pasa hablando de macroeconomía, y lo justificó a través de una charla y tuvo con Mirta Legrand. Este es el nivel de este chabón. dime, ¿vas a Pero Fátima tener quiere ser hijos mamá. con ella? Y Mirta estaba esperando que así voy a tener 6.
Y él le dijo, primero voy a tener una discusión filosófica. Qué Con la divertido. macroeconomía Ahí va, es lo Fidel. mismo. Él Te no la le ceja. da para tener, desde su posición filosófica, Pero tanto, no le da para estudiar la macro, porque la macroeconomía es un tema de los gobiernos. Y él detesta a los gobiernos como detesta la frontera. Totalmente. Claro, o sea, el argumento de él es como en la escuela austríaca, te dice que los gobiernos no tienen que hacer política económica, o sea, que los gobiernos no tienen que tomar decisiones, tienen que tomar la menor cantidad de decisiones posibles o ninguna. O sea, básicamente que el gobierno tiene que desaparecer. Por esto dice que a Milei no le gusta la macroeconomía, cuando la macroeconomía, que es el estudio de las grandes variables de la economía, o sea, la inflación, el PBI, existen a pesar de que exista o no el gobierno. O sea, que no te guste el gobierno no quiere decir que no te guste la macroeconomía. No son lo mismo. Entonces no, otra pelotudez, otra burrada. Bueno, hasta acá llegó esta edición de Pifiadores Seriales. Espero que te haya gustado, yo me divertí mucho. La verdad es que este chabón es impresionante. Clip que agarrás, Clip está diciendo una pelotudez. Así que bueno, la próxima vez que lo veas, ya sabes que todos los pronósticos catastrofistas que te va a tirar son cualquier cosa, porque están sustentados en lo mismo que estaban sustentados los anteriores pronósticos que pifió en todo. Así que bueno, si querés más videos como este, puedes suscribirte, puedes darle like. Te dejo acá un video en el que hablo de qué hubiese pasado si Massa hubiese ganado las elecciones. Spoiler, se iba toda la mierda. Gracias a mis miembros, a mis Patreons y a la gente que me dona por cafecito. Y vos podés sumarte también si querés. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.